México. Sin lugar a dudas, un país con una gran cantidad de culturas existentes en nuestro territorio, incluyendo por supuesto la extranjera. México, a lo largo de la historia reciente, ha sido una nación, la cual gracias a culturas extranjeras, ha logrado crecer tanto social como económicamente. A lo largo de guerras, México recibió habitantes de países los cuales estuvieran en peligro. Sin embargo, aún siendo un país con una diversidad de culturas enorme, México tuvo un capítulo atroz en su historia, en la cual incluyó cientos de inocentes vidas extranjeras. ¿Quieres conocer esta historia? Quédate, porque aquí sabrás la verdad. Comencemos. Estos hechos toman lugar entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. China atravesaba una constante situación socioeconómica inestable, a causa de las guerras, el hambre y la constante situación de violencia dentro de su territorio, lo cual obligó a sus habitantes a abandonar China hacia mejores oportunidades en otros países, entre los cuales destacaba Estados Unidos. La fiebre del oro de California, así como otros sucesos, atrajeron a muchos migrantes chinos. Gracias a esto las zonas tuvieron alta prosperidad económica, hasta la aparición de una crisis económica en bancos estadounidenses, lo cual provocó que 14% de la población quedara desempleada. Al ser los chinos una mano de obra barata y eficiente, se creó la Asociación Benevolente de Chinos. Permitió que los chinos reemplazaran esos empleos por poco dinero. Esta situación generó descontento en la población estadounidense, pues se veían seriamente amenazados sus trabajos, lo cual comenzó a generar xenofobia y posteriormente una manifestación contra los chinos, en la cual quemaron sus negocios y fuentes de empleos. Esto solo fue la piedra angular a políticas racistas y xenófobas por parte del gobierno de los Estados Unidos, sumado al terremoto de San Francisco de 1906, que obligó a los chinos a migrar hacia México. En el norte de México, el gobierno de Porfirio Díaz buscaba formas de lograr el desarrollo agrícola en estas zonas, a lo cual la migración de chinos les vino como anillo al dedo, ya que era mano de obra barata, disciplinada y asequible. A principios de 1900, y a finales de 1910, hubo un desarrollo social, como económico sorprendente y la zona se desarrolló y se volvió completamente próspera, al punto de que se logró fundar y levantar la ciudad de Mexicali, en Baja California en 1903, con la llegada de 500 chinos a la zona. Para el año siguiente, en Mexicali ya habitaban 10.000 personas. Pero, no solo en Baja California los chinos ayudaron al desarrollo de México. También en la construcción de ferrocarriles de Coahuila, el desarrollo de minas en Nuevo León, cobre en Sonora, incluso la construcción de lo que hoy sería el tren de Salina Cruz. Era tal la prosperidad que lograban los chinos en los lugares donde trabajaban que incluso se lograron hacer familias millonarias de chinos en México. Matrimonios con mexicanas de bajos recursos y creación de bancos en Torreón, Coahuila. Cabe destacar que yo soy descendiente de uno de los chinos de esta época de prosperidad, Wong Fong Chut, el cual recibió a miles de chinos y les dio techo bajo residencias y hoteles, y generó toda una industria inmobiliaria en esa zona. Gracias a la migración de chinos que trabajaron todas las zonas del norte del país y desarrollaron industrias, y a su forma de trabajo disciplinado y aún con las condiciones de clima extremas, las cuales no afectaban a los chinos, México pudo desarrollar lo que hoy son los estados más prósperos de México. Lamentablemente, los tiempos de prosperidad comenzarían a acabarse con el paso del tiempo. Los residentes de las ciudades donde habían chinos comenzaron a sentir envidia y sentirse desplazados ante el desarrollo que generaban los chinos en estos estados. Sumado a la Revolución Mexicana encabezada por el gobierno de Francisco I. Madero, trajeron consigo políticas agresivas y xenófobas. El 13 de mayo de 1911, seguidores de Francisco I. Madero atacaron a los 700 soldados de Porfirio Díaz que resguardaban la ciudad. Después, sucedió lo impensable. El 15 de mayo de 1911, las fuerzas del presidente Francisco I. Madero, comandadas por su hermano Emilio Madero, entraron con 4.000 soldados a la ciudad de Torreón, y secuestraron a 400 campesinos chinos, acusándolos de apoyar al gobierno de Porfirio Díaz.
Cabe destacar que la gran mayoría ni siquiera hablaba español. ¿Qué sucedió después? 303 chinos y 5 japoneses fueron asesinados. Sus negocios fueron saqueados y destruidos por el ejército. Y los cadáveres de cientos de inocentes, apilados. Apoyados por la más pura y rancia xenofobia de los soldados revolucionarios. Algunas fuentes afirman que fueron 316 chinos muertos y 5 japoneses. Gracias al saqueo de bancos chinos, clubes chinos y de restaurantes, los daños aproximados ascendían a $850.000 de la época. Lo que hoy, ajustados a la inflación, serían casi 500 millones de pesos mexicanos. Posteriormente, el gobierno de China, respaldado por el abogado Levi Wilfley, decidió investigar los hechos. El abogado llegó a la conclusión que no habían razones reales, ni ideológicas para la masacre de los chinos en Torreón. Lo cual significó que era una violación al Tratado de las Garantías de 1899. A lo cual, el gobierno chino demandó 100.000 pesos mexicanos de la época, por cada chino asesinado. Aproximadamente 30 millones de pesos. Con el tiempo, China se moderó, y se firmó un pacto para pagar 3.100.000 pesos por lo ocurrido. Acontecida la decena trágica, jamás se pagó el dinero prometido, debido a la situación interna de México. La masacre de chinos no solo se quedó ahí, sino que ocurrieron otras de igual o mayor magnitud. En Monterrey, el 24 de octubre de 1913, ocurrió una batalla entre las fuerzas del gobierno de Victoriano Huerta y el de Venustiano Carranza, que igualmente acabó con la vida de más de 600 chinos. Pero no solo eso. En 1915, en Sonora, inició la construcción de barrios chinos en los cuales, estos, serían puestos en aislamiento después del mediodía. Y se les clausuró sus negocios por órdenes del gobierno de Plutarco Elías Calles. Ya que este, afirmaba que los chinos transmitían enfermedades como la sífilis, el tracoma, y el beriberi. Obviamente para truncar el trabajo de los chinos. En 1916, en Chihuahua, más de 200 chinos fueron asesinados, y sus granjas igualmente fueron saqueadas y destruidas. Lamentablemente estos 3 sucesos no fueron casos aislados, sino que la campaña de odio anti-China fomentó la construcción de un gran campo de concentración de chinos, el cual fue el presidio para chinos de la isla María Magdalena, en la cual se encerraron y privaron de la libertad a más de 7.000 chinos, que pasado el tiempo, acabaron por fallecer 4.000, debido al hambre y mal transporte donde morían decenas de chinos. La propaganda anti-China devino en la creación de leyes para limitar el desarrollo de los chinos en México, las cuales eran las siguientes. El fin de la propaganda anti-China fue en la presidencia de Lázaro Cárdenas, aboliendo todas las leyes que discriminaran a los chinos, y dándoles las mismas libertades y derechos que a cualquier ciudadano nacido en México. Sin embargo, la discriminación seguía, puesto que por mucho tiempo, se discriminó de forma agresiva a cualquier ciudadano asiático. Incluso, como ya vimos, en los campos de concentración de México, en Veracruz, donde mantenían encerrados a más de 600 inmigrantes japoneses, alemanes, y chinos por supuesto espionaje. Casi nadie conocía de la existencia de esta historia. Pero como pudimos apreciar, México no siempre ha tenido la fama de ser una nación neutral o pacífica con sus ciudadanos. Sino todo lo contrario, ya que tuvimos una época donde terminaron con la vida de miles de extranjeros. Simplemente por la envidia de que ellos progresaran más que nosotros, cuando las oportunidades siempre estuvieron presentes y nunca fueron aprovechadas. Sin embargo, ¿qué es lo que piensas acerca de este tema? Si quieren darme su opinión, recuerden dejarla abajo en los comentarios. Nos vemos cada semana con más sorpresas para ustedes. Sin nada más que decir, se despide su amiga, Realivlogs. ¡Hasta pronto!